Continuamos en las voces de la mañana de Lancelot Radio cuando alcanzamos las 7:13 de esta mañana de miércoles 11 de marzo, por si acaso se estén preparando ustedes para ir a algún sitio, al trabajo, a llevar a los chiquillos al colegio, lo que sea, pues que sepan que son las 7:13, por si se les está haciendo tarde. Y también momento para recordarles que no deben preocuparse, o al menos tienen una alternativa si la batería de su coche les falla, si el coche se les queda botado porque se quedan sin batería, pues ustedes llaman a SOS Baterías y les instalan la batería a domicilio en menos de una hora. También les encuentran en la calle Muyay 75 de Arrecife, SOS Baterías. Mira, lo de las calaveras portuguesas, te voy a contar un cuento. Pues que nos ha pillado con un poco de frío. Entonces dudo que, a no ser que alguien sea como muy novelero y vaya ahí a tocarlas porque están en las piedras, dudo que nos roce porque nos metamos en el mar. Andrés Martínez, buenos días. Buenos días. Pues sí, la verdad que no sé quién va. Alguien hizo muchas fotos y había muchas, ¿eh? Caravera. Sí, pero dudo que las hiciera desde dentro del agua con el frío que hace. No, la verdad que sí, mucho frío. ¿Tú vienes abrigadito hoy? Pues sí, la verdad que sí, ya con 3 capas. Esto es ya como tipo península, algo así. Sí. Y está también un día más. Ayer le dimos descanso, pudo dormir la mañana más o menos. Valentín Ollenet, buenos días. Buenos días, Erika, Andrés y a todos. Te noto más fresco, como una lechuga. Lechuga, tomate, ensalada. Anoche me fui a la cama a las 9:15 de la noche. Digo, voy a recuperar. Y nada, la verdad es que recuperé. Bueno, muchas cosas que pasaron en el día de ayer, que están pasando en la jornada de hoy. Yo vengo aterrizando de un poco ese debate del Estado de la Nacionalidad Canaria. Que no sé, Andrés, ustedes también lo siguieron desde aquí directamente y bueno, yo simplemente por abordar este tema y bueno, ver qué les parece a ustedes, porque es verdad que por la mañana tocaba el discurso del presidente, así es como está estipulado, y era 1 hora y media de intervención, creo que repasó los distintos ámbitos del Ejecutivo, tuvo distintos mensajes, hizo una fotografía de cómo estamos en estos momentos, de dónde veníamos, y se mostró de alguna manera optimista y convencido para dar unas ciertas garantías o una cierta certidumbre a las generaciones venideras. Esa fue una de las cosas que dijo, pero por la tarde la oposición, PSOE, Nueva Canarias, Vox, también lo hicieron en las valoraciones tras el discurso, pues no se mostraban para nada tan optimistas e incluso le recriminaban a Clavijo que su lectura estaba alejada de la realidad de Canarias, Andrés. Sí, bueno, evidentemente tú serías la que más podrías hablar ahora del debate que estuviste por allí por Santa Cruz y se hizo un excelente trabajo ayer con las conexiones y demás, tanto en Café de Periodistas como para los informativos. Bueno, yo he visto poco, he visto lo que hemos elegido, los cortes que se eligieron para el informativo, con un Clavijo como tecnócrata, basándose en datos, casi sacando el pecho por una gestión que evidentemente se basaba, pues por ejemplo, en la disminución de las listas de espera en sanidad, en la dependencia, la subida de la renta per cápita o de los salarios. Hablaba que se había hecho más viviendas, es decir, fue muy técnico y apoyándose en lo que él considera una gestión que ha sido más que correcta durante estos 3 años. Evidentemente también ha habido algunos cortes de Frankis principalmente, del Partido Socialista, y claro, le quedaba eso también, hacía alguna alusión a que esa realidad no es tal, que si luego hablaba de no sé qué, de vivienda, que tendría que haber hecho, no sé, yo creo que, en fin, a mí Clavijo me parece un hombre, es como un político, siento decirlo, pero bueno, si me pide mi opinión, es técnico, me gustan este tipo de políticos en el que se basan en sus datos y hablan de su gestión, es menos ideología y más gestión y más dirección. Y en ese sentido es lógico que estos debates están principalmente para la oposición, que es cuando tienen una oportunidad de sacarle los trapos sucios, y nunca mejor dicho, al gobierno. En este caso yo creo que tampoco se le puede decir que Frankis dejara como en evidencia a Fernando Clavijo, pero bueno, estos debates también se dicen que bueno, son necesarios para el ejercicio de la democracia, pero también si no se celebraran tampoco pasaría nada y el día seguiría siendo día. Amén.
mencionado especialmente al portavoz del Partido Socialista, Sebastián Franquis, pero también se mostraron muy duros el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, que también hablaba para las cámaras de Lancelot Televisión. Y durante su intervención por la tarde, por ejemplo, Luis Campos, en el caso de Nueva Canarias, hablaban de que ellos siempre habían tendido la mano para los temas del Estado, pero que este decreto, por ejemplo, el decreto Canarias, del que también habló Clavijo ayer, pues que se habían introducido tantas cosas que se sabía que eso no iba a ser posible sacarlo adelante y que en eso ellos, pues como que no. Y que un poco no aludiera tanto, le criticaban, ¿no? Que no aludiera tanto el presidente al bloqueo del Estado, por ejemplo, de los presupuestos o de la agenda canaria, y que se centrara más en el autogobierno, en la figura de autogobierno como fórmula para dar respuesta a los retos y problemas de la ciudadanía canaria. En el mismo sentido, más o menos, el portavoz de Vox, Nicasio Galván, cada uno con su matiz, Valentín. Hombre, y Clavijo le respondió precisamente que más autogobierno hay que, por ejemplo, se apruebe el decreto Canarias, que es el reconocimiento, digamos, de la lejanía, la insularidad del archipiélago, etcétera, etcétera, ¿no? Y además hubo una frase que me gustó, ¿no? Que decía Clavijo que el decreto Canarias, la oposición, sobre todo el PSOE, le llama la carta a los Reyes Magos. Y lo que dijo fue, oye, que los Reyes Magos también vengan a Canarias y no vengan solo a Cataluña, ¿no? Sí, porque, bueno, pidió el consenso sobre varias cosas, ¿no? El tema de la condonación de la deuda, que ya sabemos que bueno, la condonación de la deuda le viene bien a todas las comunidades autónomas, pero se ha hecho fundamentalmente para, digamos, alegrar y tener contento a Esquerra Republicana y, por tanto, a Cataluña. Y, bueno, pidió consenso en el tema de la condonación de la deuda, en el tema del decreto Canarias y después también en el tema de la financiación autonómica y después el marco financiero europeo, ¿no? El mantener las ayudas a la RIP. Eso en su primera intervención, ¿no? Que yo la llamaría, pues eso, el modo canario de Clavijo. Pero claro, después ya viene las críticas de la oposición y ahí es cuando tiene que pasar del modo canario al modo defensivo, en el sentido de que tanto PSOE como Nueva Canarias han planteado que la realidad de las islas no es tan idílica y que hay cuestiones importantes que hay que abordar y también es verdad que hay cosas que no se han arreglado, como el tema de la vivienda, por ejemplo, o el tema digamos, de los salarios, pero sí que se están haciendo cosas desde mi punto de vista. Por lo menos se están poniendo herramientas que puedan ser más o menos válidas, pero por lo menos hay una intención de solucionar el problema. En fin, yo creo que esto siempre es como todos los años, ¿no? Normalmente se habla de que el gobierno plantea una situación que es muy positiva para Canarias, porque además los datos lo dicen, ¿no? Desde el punto de vista macroeconómico, sí que efectivamente vamos bien, pero después, lógicamente, como pasa a nivel nacional, digamos, en el día a día, en la economía doméstica, la cosa no va tan bien, pero sí que yo veo esfuerzos en materia, por ejemplo, de sanidad, en materia de poner herramientas para mejorar el tema de la vivienda y en fin, yo creo que, bueno, por lo menos las bases y los cimientos se están poniendo, pero la gente está desesperada y es necesario abordar de forma todavía más ágil determinadas cuestiones, ¿no? Como sobre todo el tema de la vivienda, que por cierto ha vuelto a plantear Clavijo la necesidad, pues eso, de que a través de Europa se pueda permitir, bueno, pues si no es solo el tema de la ley de residencia, que sería más complicado, sí por lo menos limitar la compra de viviendas por parte de no residentes en Canarias o aumentarles la fiscalización. Es decir, algo hay que hacer porque seguimos creciendo, el reto demográfico sigue estando ahí, seguimos creciendo a una medida de 13.000 residentes más cada año y lógicamente esos 13.000 personas que llegan a Canarias están viviendo bajo techo y eso supone que bueno que cada vez estemos en una situación más de crisis habitacional, ¿no? Entonces, claro, lógicamente hay que solucionar los problemas y yo creo que este gobierno, bueno, pues, ya digo, repito, herramientas está poniendo sobre la mesa, cosa que no se hacía antes. Hablando de vivienda, en este sentido de vivienda pública, yo me imagino que algunos de los temas ya los habrán abordado, tanto en el informativo como en el café de periodistas, pero yo quiero traerlos aquí a las voces de la mañana porque me parecen relevantes. Es un cambio significativo el que se acordaba este lunes en Consejo de Gobierno para un nuevo decreto para que regulará, que vendrá a sustituir la normativa vigente hasta ahora sobre el acceso a vivienda pública. A partir de ahora, los requisitos
requisitos cambian notablemente, creo, con temas de arraigo incluso, pidiendo 12 años de residencia en el archipiélago si se quiere acceder a una de esas viviendas, si es 12 años, si es continua, si es discontinua, 15 años, una serie de requisitos, Andrés, que también eliminan, por ejemplo, el tema del sorteo, que luego uno lo piensa y dice... A ver, ¿esto qué era? Como las canicas, o sea, Claro. que para tú acceder a una vivienda pública, venga, metemos a todos los vulnerables, no tenemos en cuenta si tienen 2 hijos, si solo es una persona, si tal, y el que le toque, le tocó. Ahora no, ahora parece que sí se van a tener en cuenta ese ahora hay tipo de una cosas. baremación y hay las cosas. Yo creo que lo que hay que aplaudir es que el Gobierno de Canarias, lo que estaba diciendo antes Valentín, el tema de que si no se solucionan, se ponen las herramientas o los pilares para intentar solucionarlo al menos. En este caso, la cantidad de vivienda pública que se pueda meter no va a satisfacer la demanda, pero sí contribuirá. En este caso, como bien dices, pues sí, se va a dejar menos cosas aleatorias, no va a haber una baremación mucho más estricta, quedan establecidos los porcentajes perfectamente para jóvenes, incluso para mayores, para víctimas de violencia de género. Empieza a determinar, se abre un abanico, por ejemplo, se abre el abanico a casas prefabricadas, a industrializadas o a modulares. Se establece obligatorio, por ejemplo, que tengan parking para otro problema, que también muchas veces es el aparcamiento. En fin, una serie de cuestiones y como dices tú, el arraigo al final quiere decir, oye, alguien tiene que pasar, pues eso, 12 años mínimo o 15 si ha sido, si los ha tenido discontinuos, para, hombre, un poco decir que hay mucha gente aquí, ya no solo que son de toda la vida, por decirlo así, sino otra gente que lleva muchísimo, que vinieron de fuera, pero que lleva muchísimo tiempo viviendo aquí y que pues tiene más derecho a una vivienda pública, pues porque sí, porque habrá cotizado más, porque ha vivido más, en fin, el arraigo, lo que está diciendo. Yo creo que son las cuestiones que a veces no se valoran para que luego, cuando pasan las cosas, tienen que pasar estos pasos previos. Y entiendo que el Gobierno de Canarias, al igual que ha hecho cosas arriesgadas, por ejemplo, la ley vacacional, también ha intentado hacer cosas que le puede salir mejor o peor, pero lo intenta. Y yo creo que esta es una herramienta más y espero que sirva para agilizar todo lo que se avecina, porque aquí en Lanzarote va a haber vivienda pública en breve, incluso antes de que finalice este año, ya se abrirán pisos de esta índole y me parece una buena noticia la del Consejo de Gobierno. De todas maneras, antes lo del sorteo, a ver, primero estaban los requisitos, ¿no? Primero había un requisito y había una bolsa de gente que cumplía esos requisitos de vulnerabilidad o de situación económica, familiar, etcétera, etcétera. Entonces, en esa bolsa, a partir de esa gente que cumplía los requisitos, después se hacía el sorteo. Pero claro, el sorteo puede provocar que deje fuera a una familia con 5 niños porque no le ha tocado y en cambio hay otra que también cumple los requisitos pero tienen 2 niños nada más, por ejemplo. A eso me refería yo, que todos son vulnerables. Está bien que hagas esa aclaración. Y ahora, digamos que el procedimiento lo controla desde el principio hasta el final la administración con criterios en los que se tenga en cuenta. Lógicamente, por ejemplo, eso, es decir, ante 2 familias que cumplan con los requisitos, parece más lógico que puedan entrar aquellos que tienen más niños o bueno, que tienen una situación económica inferior o lo que sea. Yo creo que eso es positivo, ¿no? Y después lo del arraigo me parece fundamental, es decir, aquí de lo que se trata es de que las viviendas públicas que haga la administración se queden para los canarios y los residentes y la gente que lleva, pues bueno, pues habrá gente que ha venido a las islas, pero que está ya residiendo y trabajando y lleva 5 años, pues ese no va a tener las mismas, no tendrá posibilidades si no lleva residiendo 12 o 15 de forma discontinua en Canarias. Yo creo que eso está muy bien porque vamos, suponemos que se hace más justicia, ¿no? con la gente que lleva aquí viviendo, trabajando y cotizando. Vamos a llamarlo examen, este debate del estado de la nacionalidad canaria que hoy continúa, así que podremos seguir abordando cosas. ¿Y por qué lo digo? Porque se van a lo largo del tiempo, de las jornadas, de las intervenciones, se van desgranando distintas cuestiones que quedan pendientes. Por ejemplo, en Lanzarote ayer hablábamos también con, por ejemplo, el parlamentario socialista de Lanzarote, Marcos Hernández, en fin, que nos hablaba de sanidad, de educación, de distintas materias, y estamos hablando de materia de vivienda, cosa que a lo mejor hay que felicitar, ¿no? Esos avances, aunque la población tarde porque el problema es gigante y no es en Canarias
Canarias solo, es a nivel estatal. Y esta consejería le corresponde al consejero Pablo Rodríguez, la titularidad de vivienda. Si le preguntamos por otras cosas, pues igual, no sé si es cosa suya o cosa nuestra aquí en Lanzarote, pero parece que por lo que sea, no conseguimos tirar para adelante con las mejoras en infraestructuras, y voy a ser muy precisa, viarias que tenemos en la isla de Lanzarote. Yo me quedaba un poco así ayer cuando estábamos en el Parlamento y abro lanzarotedigital.com, otro accidente en la LZ40. Afortunadamente, no de gravedad, creo, pero no me olvido de que en esa carretera han fallecido, por desgracia, ya bastantes personas. Es que lo digamos así, yo no lo digo como una cosa natural porque no lo es. Quiero decir que aún hay tareas pendientes y las podemos palpar todos, Andrés, y esa es una de ellas. Esa es una de ellas, y además que es que está en la lista negra no de Lanzarote, esa carretera, la ST40, la que circunvala toda Puerto del Carmen, sino está en las de Canarias, porque al final no sé si son 30.000 vehículos los que pasan por ahí, y que son al final un accidente al ser una vía de un carril por sentido. Cualquier despiste hoy en día, invadir el carril contrario, ya es un choque frontal, y a la velocidad que pueden ir en esa carretera, pues muchas veces son mortales o muy graves. Entonces, esta cuestión, cada vez que viene Pablo Rodríguez, la verdad que ya le empieza a molestar que se lo preguntemos, pero es que se lo vamos a seguir preguntando. La última vez ya, como ya con cara de no, ya lo he dicho, no, y es que sigue igual, avanza muy lento, y con que el informe ambiental estuvo no sé cuánto tiempo, y al final se va a ir el mandato y no van a empezar la obra, se va a ir la legislatura. Entonces, esta carretera, al igual que luego estamos hablando de la ley Z2, esa del sur, que es facilísima. Además que ya la gente que dice, no, utilizar la carretera vieja, la carretera no, es tan fácil como decir, haz bien la nueva, duplícala y vete utilizando la otra mientras vas haciendo la obra. O sea, es que tiene hasta la facilidad para hacerlo. Y la expropiación sencilla, porque es un vial, no hay vías, no hay casas, no es como el tramo ese que de pasar por Mache. Ese tramo de la LZ2 es muy complicado, se tendría que soterrar o algo, pero vamos a ir ganando tramos, como está haciendo Fuerteventura, que por año va incorporando tramos, y al final van a hacer ese eje norte-sur, y lo van a hacer con autovía, y nosotros evidentemente no lo vamos a hacer porque a priori no se vislumbra, no hay nada, pero por ejemplo la ST40, que ya tenía todos los informes que pudo hacerse hace tiempo, si me acuerdo que era con gobiernos socialistas anteriores, José Juan Cruz diciendo que ya se iban a iniciar la obra, y empezó que si no fue por la vía urgente, que si fue por la vía no sé qué, luego entraron nueva normativa, luego informe ambiental, y otra vez ahí en una nebulosa, un agujero negro, y no tener esa carretera, y lo siento, pero en este caso cada vez que haya un accidente ahí, pues lo vamos a decir y vamos a recordar las carreteras que tenemos. Mira, en Gran Canaria la carretera del aeropuerto, que va al aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria, tiene 4 carriles de ida y 4 de vuelta, y van a ampliarlo. Y esta carretera, que es una carretera que también va, los 30.000 coches esos diarios, 30.000 coches en una carretera que es de doble sentido y que no está desdoblada. Eso ya de entrada, por mucho que pongas limitación de velocidad, ya sabemos cómo funciona esto. No se puede poner en una carretera tan importante, en una vía de tanto movimiento de coches, que además conecta pues todo Puerto del Carmen y toda la zona sur, o sea, toda la zona turística por excelencia, con de alguna forma el aeropuerto y también con Arrecife, que tenga 2 carriles. Entonces, claro, eso es un fonil, ¿cómo se llama? Un embudo, un embudo que provoca que la gente pase de la autovía del aeropuerto a una velocidad de 100, y después te metes en esa carretera, y ahí tienes que frenar. Mucha gente no frena, porque yo lo veo todos los días. Cuando paso por ahí siempre nadie respeta. Yo veo en mi esto de velocidad en el coche, y todo el mundo va a una velocidad superior a 60 y a 70 siempre, los que van como los que vienen. Entonces, oye, es una carretera absolutamente necesaria, con accidentes mortales, y lo que no se entiende es que no haya un interés un poquito mayor del gobierno y de Pablo Rodríguez. Y oye, si les molesta que le preguntemos por esa carretera, pues efectivamente lo vamos a seguir haciendo, y lo tendrán que hacer también, digamos,
diputados también regionales, en el sentido de que habría que licitarla cuanto antes, porque es que todavía no está en licitación. O sea, imagínate, hay que licitarla para después empezar las obras. Creo que me suena que comparaba siempre la inversión con el número de la carretera, que son creo que eran como 40 millones los que hay presupuestados para esa obra. Ya, póngase las pilas. La verdad es que sí que uno empieza a pensar ya que hay una mano negra detrás, ¿no? A ver, lo cómodo parece decir, pues que Lanzarote se organice y se decida, y cuando se decida, y así no hago nada. Eso tampoco. O sea, yo entiendo que es difícil para el consejero y para el Gobierno de Canarias mantener el equilibrio entre lo que quiere Lanzarote y... Pero en este caso no hay Eso diferencia. sería la LZ5 o algo, pero... Claro, pero una cosa es eso y otra cosa es eternizar el debate, que estemos 10 años hablando de lo mismo. Porque vamos por ese camino, llevamos 5 años esperando por esa carretera. Luego vemos, por ejemplo, como llevamos esperando por el socavón también otros 5 años, el socavón de los hervideros. Nos eternizamos. Pasan las décadas y no avanzamos. Y es tremendo. O sea, yo creo que el debate es necesario, por supuesto, pero llega un punto en el que la inmovilidad no es gestión. Es otra cosa. No, o sea, tienes razón. Sí, el inmovilismo, no, una cosa es respetar el sentir de la gente y otra, cosas que no entiendo, como por ejemplo, el desdoblamiento, las carreteras están hechas en el tramo de Playa Blanca y Aiza. O sea, están hechas, señores. Hay que hacer simplemente, yo no le quiero reducir, pero no sé, son cosas... Por eso trabajar. Lo que has dicho es correcto. O sea, el Gobierno de Canarias siempre ha utilizado que el mensaje ese de Lanzarote de que no a las carreteras para no crecer, y entonces lo ha utilizado perfectamente como algo de decir, bueno, en Lanzarote, estos se ponen a pelear, y lo han conseguido ya con la LZ5 y el soterramiento. Eso está con conseguido. Decir, no vamos a hacer nada en contra de lo que quiera Lanzarote, ya está. Sueltan esa frase y listo. Ya tiene. Ahora, en este caso, lo de la LZ40 ya está todo expropiado, está todo perfecto, solo tienes que ensanchar, por decirlo de una manera, y tirar recto. No hay que hacer grandes puentes, no es como en Gran Canaria cuando se hacía aquello, el puente Silva y no sé qué, y tienes que unir unas cosas con cantidad de túneles y puentes. Esto es facilísimo y no llega, se para en cualquier lado, y como dice, una mano negra, o al final es el desdén a una isla, que eso, que dice, no, cuando si determinados partidos, cuando tengamos no sé cuántos representantes en el Parlamento y tal, nada, el que va, no sé qué pasa allí, que tardan, y luego cuando se hace la circunvalación, pues se deja mal terminada, se hace en plan low cost, en fin, es algo que hemos tenido, pero bueno, no lo sé si, porque luego hay gente que es verdad, que todavía te seguiría diciendo, no, es que necesitamos carretera, hay gente que lo dice aquí, hay gente, luego cuando yo me quejo siempre en la rotonda de entrada del Cabildo, hay gente que me dice, no, yo no veo problema. ¿Tú no ves problema entrar a una capital por una rotonda? ¿Tú te imaginas entrar a Las Palmas de Gran Canaria por una rotonda? ¿O a Santa Cruz de Tenerife? Es imposible. Todos tienes pasos por allá, pasos por alto, yo qué sé, carriles de aceleración, no sé, pero hay gente que no. Y luego de carretera también dice, no, lo que hay que mejorar es el transporte. No, claro hay que mejorar el transporte, pero hay que desdoblar esas carreteras, que seguro que si, a lo mejor, no sé si habría más accidentes o menos accidentes, pero menos graves seguro, eso lo tengo claro. Bueno, en fin, conocen la información seguro mejor que yo sobre una denuncia que han lanzado trabajadores del complejo ambiental de Sonsama. Es un tema laboral, entiendo, porque justamente hablan de deterioro progresivo de sus condiciones laborales, con sobrecarga de trabajo, también de un clima de trabajo en el centro que quizá no sería el más propicio, y piden a la dirección que tome medidas y advierten de que pueden llegar a la huelga, cosa que a mí llegar a la huelga de los trabajadores del complejo ambiental de Sonsamas me parecería que hay que evitarlo a toda costa. Yo ignoro, porque tampoco he hablado con la otra parte, esta es la decisión que tomaban esa parte de los trabajadores a nivel, después de una asamblea, pues ellos lo que querían era darlo a conocer. Querían dar a conocer su malestar, su sentir, su posición. Ahora hay que ver también la otra parte, pero lo cierto es que a mí sí que me preocuparía un poco bastante si hay problemas en ese sentido, porque al final el complejo ambiental de Sonsamas, aunque la gente en nuestro día a día, ustedes no lo veamos físicamente, señoras y señores,
es un tema muy serio. Es o sea, estratégico, es clave, ¿no? Todos los residuos. No, yo se lo paso ahora a Valentín porque vi el comunicado y es como cuestiones de laborales, se quejan también, creo que era UGT, el comunicado, un poco también hay muchas bajas, luego hay excedencia, entonces la plantilla se les ha ido quedando, pues un poco a lo mejor, pues tienen que confeccionar un poco, pero yo no lo sé, no habla de... Porque claro, no tiene nada que ver con las quejas de la semana pasada de la residencia de Tías, pero sí parece que estaban como en la misma onda de decir, oye, vamos a reclamar ahora cuestiones laborales. Como todo, yo entiendo, yo desconozco a la letra pequeña. A los trabajadores hay que cuidarlos porque son quienes realizan el trabajo y nunca mejor dicho. Ahora, verdad que también, pues no sé, se tendrá que, ¿cómo se dice? No, o flexibilizar o ajustar más eso o contratar, no lo sé. También es que yo lo que he oído es que se quejan los propios trabajadores que hay muchos compañeros de baja y hay muchos compañeros de excedencia. Pero es que ese justamente ese tema, porque es verdad que denuncia más costas, justamente ese tema lo acabamos de escuchar hace muy poquito en las residencias sociosanitarias. Lo estamos viendo en muchísimos sectores, es decir, las bajas médicas las bajas médicas y las dificultades para reemplazar a esos profesionales que se ponen de baja, porque no se encuentran, yo creo que están siendo un lastre para muchísimos sectores, Valentín. Sí, hombre, en el caso de la residencia hablaban de los trabajadores de un 20%, es decir, y claro, si estamos hablando de que después no hay trabajadores, digamos, con la formación o la especialidad para estar en una residencia de mayores, pues pone digamos, el servicio en una situación complicada si 2 de cada 10, ¿no? Trabajadores pues están de baja. Y en este caso en Sonsama, yo creo que los trabajadores lo que están haciendo es lo que es evidente, siguiendo un guión, en el sentido de primero denuncian ante los medios de comunicación. Yo creo que es Urbacer, ¿no? La empresa que gestiona el complejo residencial de residuos de Sonsama. Pues un primer llamamiento para dar a conocer un poco la situación a la opinión pública, imagino que la empresa se sentará a negociar, ver las reivindicaciones. Creo que hablan en el comunicado también de un despido que creen que es improcedente por una serie de faltas graves en el trabajo. Todo ese tipo de cuestiones se dirime también en las instancias judiciales, ¿no? En tribunales, si es un despido improcedente, etcétera, etcétera. Y después, cuanto a la sobrecarga y todo esto y a las bajas, pues claro, es un problema que se tiene, pero lógicamente la empresa que gestiona el servicio debe poner cartas en el asunto, y aquí el papel del Cabildo lógicamente es el de intentar mediar para que esto se solucione y no llegamos a la huelga, que de todas maneras una huelga también tiene servicios mínimos, quiero decir, claro, que no sería un descontrol en el complejo medioambiental. Es que yo, de las muchas cuestiones que denuncia, porque cuando hablan de sobrecarga de trabajo es precisamente por eso, es una consecuencia la sobrecarga de trabajo de esas bajas y de la imposibilidad de incorporar a personal que sustituya. Pero insisto, esto está pasando en muchos sectores. Creo que es uno de los grandes retos que ahora mismo se tienen en hostelería, en cualquier ámbito. A ver, cuesta encontrar a profesionales que sustituyan, que cuenten con la formación para... antes esto se veía más en temas especializados, mucho más especializados, pero ya lo estamos viendo a gran escala en sectores al completo, en la construcción, yo qué sé, no hay fontaneros, no hay... ¿Cómo sustituyes tú a un fontanero que claro, tenemos a los 3 o 4 que son buenos, que llevan 40, 50 años dedicándose a eso, pero sustituirlos es complicado. Y que fíjate que después también ahí entra el tema de la vivienda. Por ejemplo, claro, en Amavir ahora la empresa lo que ha dicho es que ha tenido que traer trabajadores de fuera de la península. Pues bueno, esos trabajadores que has tenido que traer tienen que tener donde vivir, y eso también es un problema, es decir, el importar. Ya están aquí, esto es a raíz de lo último, digamos, de la salida de esos trabajadores expedientados, ¿entiendes? Sí, exacto. Eso es lo que ha dicho la empresa, que ha traído gente de la península. Importar los trabajadores, pues claro, se hace complicadísimo, y pues entre otras cosas por eso, porque no hay vivienda, y las que hay, pues bueno, oye, para alquilar pues son unos precios, la verdad es que muy, muy, muy elevados, y eso también imagino que complica todavía más la situación, aparte de las bajas
provocados, que ya no es solo porque resulta que es que te duele la rodilla y estás esperando 3 meses porque te hagan una radiografía en el hospital, porque hay mucha lista de espera, que afortunadamente en traumatología parece que está bajando la lista de espera, por lo menos aquí en Lanzarote. Ya no es eso, sino que también es problemas de si tienes a gente de baja, los que están trabajando, están pues eso de alguna forma explotados, digamos por decirlo, y están un poco saturados, y eso provoca pues eso, lógicamente también problemas de salud, de salud mental, de estar mentalmente agotados, y todo es digamos como un círculo vicioso, ¿no? No sé si lo hablé con ustedes, pero apuntemos estos compromisos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Nos enviaba ayer una nota de prensa sobre la inversión prevista en Canarias para este año. Hablan de 4.598 millones de euros en el presupuesto de sanidad, un 5% más que el anterior. Hablan de distintas mejoras en distintos hospitales y centros de salud de todo el archipiélago, pero hablan de dos cuestiones que me gustaría apuntar aquí o subrayar, porque creo que las hablé con ustedes. No estoy segura de si fue con ambos o con otras personas, pero bueno, entre las actuaciones destacadas figura una inversión de más de 40 millones de euros destinada al diagnóstico del cáncer, que permitirá instalar ciclotrones en ambas provincias para producir los isótopos utilizados en pruebas PET sin depender de la península, lo cual yo voy a resumir muy mucho a decir que todo lo que sea no depender de el exterior, pues gracias, porque hola, región ultraperiférica, insularidad y todo eso que hablamos siempre, ¿no? Y deberíamos ser tan ciudadanos españoles con los mismos derechos y garantías que el resto. Y otra cosa, el gobierno, y esta es la cosa que creo que hablé con ustedes, el gobierno prevé actualizar en este 2026 las dietas para pacientes que deban desplazarse fuera de su isla para recibir tratamiento, con una inversión cercana a los 4 millones de euros, que creo que sí que lo hablamos de las dietas y de la necesidad que había de ajustar esos costes, y más ahora con la situación tan incierta que tenemos. Claro, nosotros tenemos la doble insularidad. Ya no hablamos de la graciosa, que es triple, pero porque a veces no nos acordamos de la graciosa. Pero claro, todo ese tipo de mejoras, y también todo ese tipo de inversiones que evite el traslado, porque eso es lo que también se ha ido evolucionando. Todo esto, lo del búnker de radioterapia, los temas de la unidad de hematología y demás, y luego de hemodinámica, creo que era más exactamente, que todo eso es lo que viene a evitar una serie de cosas que si no tienen que estar perfectamente canalizadas, es decir, un desvío a Gran Canaria. El otro día yo, por ejemplo, con tema de cirujano maxilofacial, pues la verdad que luego funciona bien. Tú vas a una agencia de tal, te tramitan eso, luego tú tienes, ya cuando haces una intervención, creo que tienes una dieta, no, eso me refiero que no la he cobrado, no he ido todavía a la intervención, pero que ese tipo de cosas son lo que te igualan a Gran Canaria o Tenerife, donde están esos. Es que yo no había estado nunca en el del Dr. Negrín, y eso es una ciudad, eso es una cosa inmensa. Y la verdad que qué bueno que todo lo que sea luego los desplazamientos, igual que cuando el otro día saltaban nuestros mayores con el tema del inserso, de esos viajes que a veces, claro, no tienen en cuenta el traslado para allá, que si te hacen llegar una tarde, el vuelo sale por la noche, pues tienes que dormir, tienes que pagarte tú un hotel. Es decir, todas esas cosas tienen que estar medidas y calculadas, y igualarnos, al igual que en temas universitarios con nuestros jóvenes. Es decir, que todo eso, esas mejoras tienen que ser presupuestadas. Sí, es un eterno debate, ¿no? Digamos, yo creo que tiene sentido que haya determinadas infraestructuras que puedan estar, porque somos islas y no puedes meter una universidad en cada una de las islas. Imagínate que el Hierro también quiere una universidad y no sé qué. Entonces, pues claro, ahora lo que sí que tienes que compensar que la gente del Hierro, la gente de Lanzarote, la gente de Fuerteventura tenga que desplazarse, digamos, a las islas capitalinas, que son las que tienen la mayor población. Nosotros tenemos 160. 170 más o menos de población residente, frente a los 400 y pico mil que tiene, por ejemplo, Gran Canaria o Tenerife. Estamos ya en 2.200.000 personas en todo el archipiélago. Pero lógicamente, si tú tienes que ir de una isla a otra a un servicio que además es un servicio fundamental, como puede ser el tema de el sanitario, lo que sea, tienen que compensarte, porque ya económicamente tiene que ser justo, porque ya es
todo, digamos, un dolor de cabeza, solo el desplazamiento. Es diferente que puedas coger un coche e irte al hospital desde el sur de Gran Canaria, desde la aldea al Negrín en Las Palmas de Gran Canaria, que es un pateo, la verdad, en coche, pero es diferente a que tú tengas que cogerte un avión con todo lo que lleva eso, la espera previa, la espera posterior, después desde el aeropuerto al hospital y todo eso con vuelta en el mismo sentido. Y es súper engorroso, y si estás con un problema médico, etcétera, etcétera, pues la verdad es que es complicado, por mucho que incluso económicamente se te compense todo ese desplazamiento. Pero como mínimo el desplazamiento tiene que estar compensado. Y después, oye, desde el momento que tengamos la población suficiente como para determinados servicios, mira, como hemos ido ganando en el tema del búnker de radioterapia o la unidad hemodinámica, que antes eran cosas que sí tenías que desplazarte, ahora afortunadamente no. Pero yo también, evidentemente, eso son las mejoras y además la población lo va demandando y ya tenemos un cupo, que es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que ya tenemos un volumen que ya requiere nuestras propias instalaciones. Pero sí, un poco el tema que ponía Erika, es decir, yo por ejemplo, hay gente que dice, no, tenemos que tener un campus universitario. Digo, tú mientras a nuestros estudiantes, tú los equipares y ellos puedan estudiar fuera, claro, sin coste añadido, como adicional. haría alguien de gran... Yo para mí estoy satisfecho. Yo como padre lo haría. Es más, me gustaría incluso que salgan y que hagan cosas. Más que, como dices tú, tú no puedes poner ahora derechos empresariales, de medicina, no sé, porque no va, es imposible. Bueno, eso. también te digo una cosa. En educación enriquece salir. En sanidad igual entorpece. También Vale. te lo digo, No. Pero la cosa de equiparar también, y por eso lo decía, lo de la subida supuestamente este año de las dietas, que las van a revisar, es importante, porque todo ha subido en los últimos años, todo ha subido. Entonces, si tú no revisas las dietas que le das a las personas que se tienen que desplazar por fuerza mayor a temas sanitarios a Gran Canaria, pues oye, tenemos un problema. Es que, perdón, pero tenemos ya al otro lado del teléfono, y se lo agradezco enormemente, está con nosotros Chana Costa. Él es coordinador del colectivo de escuelas rurales de Lanzarote. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos, además porque creo que están a punto de abrir el plazo de inscripción de matrícula en estas escuelas en la isla. No sé si estoy confundida. No, correcto, del 6 al 17 de abril, después de Semana Santa, empieza la preinscripción para las escuelas, bueno, para todas las escuelas de Canarias y en ellas estamos nosotros. Claro. Entonces, pues sí, no estás confundida, correcto. Las escuelas rurales. Vamos porque además tienen, creo, varias citas de puertas abiertas, pero a mí no deja de parecerme una modalidad educativa sorprendente por su resistencia, porque se resista a este modelo, al mismo tiempo que positiva, porque yo conozco, tengo familia, primos en este caso, que han ido a este tipo de escuelas en otras islas y por desgracia esas otras escuelas, pues algunas de ellas han ido cerrando. Yo me alegro. ¿Cuántas escuelas tenemos aquí en Lanzarote de esta tipología, Chano? En Lanzarote hay 13 escuelas. 13. 13 escuelas, 13, sí. Están en los municipios de Yaiza hay 2, San Bartolomé, Tinajo, Teguise y Aría. Y cuénteme, la demanda para entrar y para acceder a este tipo de escuelas, porque también no sé si el cupo es bastante limitado, ese es justo uno de los atractivos de este tipo de escuelas, pero no sé, la demanda cómo está, si la gente... No, bueno, estamos contentos en algunas escuelas porque se han hecho un trabajo de visibilidad importante, pero en algunos pueblos pues todavía no cuenta la lejanía al centro y la poca población que tiene, pues lo que provoca es que no haya una gran demanda de alumnado, pero aún así estamos en ello, estamos intentando, ya hemos conseguido el 2 años en SOC, que eso es muy importante, tiene ya 5 alumnos. Pero bueno, continuamos en la lucha como continúan todos, de tal manera que la diferencia entre un colegio, a lo mejor perder una unidad en cualquier sitio, pues nosotros ya perderíamos el centro. Y por eso estamos ahí y esperemos, tiene que haber una hecatombe evidentemente, para que el próximo curso se cierre alguna escuela. Alguna unidad depende, aunque no creo, porque ya la ratio ha bajado este curso que viene, ya se nos han bajado a 14 alumnos por unidad, entonces yo creo que podamos mantener las 24 unidades de las 13
de las 13 escuelas que tenemos en Lanzarote. Ujú. Es que me parece, a mí es que me parece un sistema educativo interesante. Compañeros, no sé si quieren preguntar. Valentín. Sí, sí, buenos días, señora Costa. Me estaba preguntando que sí, a mí me parece también como un sistema educativo fundamental, pero claro, con la globalización, con el hecho de que cada vez todo está más, digamos, conectado y cerca, el hecho de que una escuela rural deje de funcionar es porque precisamente a lo mejor esos niños ya tienen, digamos, plaza en otro colegio. No sé si va por ahí un poco la línea o al revés, en la de crear más escuelas rurales. Hay varios factores, entre ellos y uno fundamental es la poca visibilización que tenemos de las escuelas rurales. Ese es uno. Luego otro, tal vez no hemos sabido dar a conocer los métodos adecuados y las ventajas que tienen las escuelas rurales. Y luego después también hay otros que son de índices personales de las familias que quieren, pues, que tal vez no estén de acuerdo con eso, o que quede más cerca en otros sitios, porque hay colegios en los que tenemos población, o sea, alumnado no propio de la localidad. Y hay algunos que los propios de la localidad van al colegio de cabecera, que es el colegio que corresponde de la zona, vaya. ¿Por qué edades tienen los niños en las escuelas rurales? Los niños están de 3 años a 12, en la mayoría, o sea, desde infantil de 3 a sexto de primaria. Uh-huh. Hay algunos que solamente tienen infantil hasta segundo y otros infantil hasta cuarto. ¿Vale? Eso dependiendo de la demanda y dependiendo de del posible cierre de alguna unidad. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tenemos algún déficit porque no vienen niños, pues se alargaría, como vamos en el cuarto, se alargaría quinto y sexto, siempre y cuando la administración así nos lo permita, para que esos niños permanezcan en el centro. Y ahí el profesor es un súper profesor. Hay varios profesores. No, quiero decir, pero en esas escuelas rurales puede haber en una misma aula, pues con poca gente, de infantil con primaria. Quiero decir que tienes que saber compaginar, pues digo que son súper profesores en el sentido que tienes que tener a un niño de 3 años, imagínate con otro de 10, es decir, una cuestión ahí que tienes que... Mano izquierda. Pues vamos a ver, en principio ahí tenemos tres escuelas ahora mismo desde infantil a sexto, con pocos niños evidentemente, son 10, 9, y eso se llama metodología, o sea, cómo se lleva a cabo todo este tema, ¿no? Evidentemente, pues trabajar por rincones, trabajar un tema muy genérico para que todos participen, hasta lo específico para que se le aumente a los cursos mayores. Todo es cuestión de organización y además también sí se trabaja mucho, pero la cuestión es trabajar coordinadamente con el resto para que el trabajo sea más llevadero. Uh-huh. En cualquier caso, todos los centros tienen las especialidades que parten del centro sede, que serían las especialidades de inglés, las especialidades de educación física, música, pedagogía terapéutica, y francés, todo eso está cubierto por parte de otros especialistas que rotan y llegan por todos los años. Enseguida le doy la palabra a Andrés, pero Chano, me surge una curiosidad. Justamente ha hablado de a veces deberían tener más visibilidad las escuelas rurales y también de las ventajas. Y fíjese, me acabo de preguntar, y esto es una hipótesis mía, como mía. Yo se la lanzo y usted me dice si esto puede ser así o no. Pero estamos viendo muchos problemas de adicciones a las nuevas tecnologías en muchas veces también en niños, problemas también de salud mental a edades muy tempranas. Yo no sé si este tipo de cuestiones, al ser un tipo de educación mucho más, si me lo permite, familiar, mucho más de compartir entre alumnado más diverso, porque ya no te estás relacionando solo con chiquillos de tu edad, sino que te estás relacionando con chiquillos más pequeños y más grandes. No sé si esto en las escuelas rurales ustedes notan que el impacto igual es menor, o sea, que se lleva mejor todo esto que está abrumando tanto a nuestra población infanto-juvenil. Es más fácil de detectar y de llevar.
Mira, una de las cosas uno de los elementos fundamentales de la educación que hemos dejado de lado durante muchos años, porque tampoco se ha investigado mucho, es la educación emocional. El valorar las emociones en la humanidad, ¿no? Aquí lo más importante era lo académico, el sobresaliente, el notable, y las relaciones interpersonales se le dejaron mucho de lado. Y eso es una de las ventajas que hay en las escuelas rurales, que es la gestión de las emociones. Y no es fácil. Y yo no digo que no se dé en todos lados, pero es mucho más fácil de detectar en este tema. El tema del conflicto. Conflicto va a haber siempre, y es bueno que haya conflicto. El problema es cómo resolvemos los conflictos. Entonces, en esas situaciones, en el que el par, el compañero también sea capaz de ser un mentor, sea capaz de llevar a cabo un aprendizaje a un compañero menor, eso es afianzar el aprendizaje, pero también es madurar en cuanto a ese tema. Y eso es importante. Tampoco queremos vivir en una burbuja, sino con todo lo que ocurre hay que resolver problemas, porque problemas va a haber siempre. Claro, darle herramientas a los chinijos incluso para temas de acoso, de bullying y todo esto. Claro, exacto. Andrés. Sí, buenos días, Chano. A todo esto, que decirle que Erika me pisó la entrevista, Chano, que la teníamos para mañana para la entrevista del día. ¡Ay, lo siento! Se nos adelantó. Buen trabajo de Erika. No pasa nada porque... Lo siento. No pasa nada. No, sí. Vente a la tele, que yo creo que... No. Si mañana nos volvemos Son a ver. Públicos distintos. Claro que sí. No, Chano, una pregunta, porque claro, antes no sé si decías la de SO o alguien con 5 alumnos, la verdad que digo, eso no es un colegio, eso son clases particulares y la verdad que debe ser fantástico. Pero mi pregunta es, las escuelas unitarias eran clásicas en zonas rurales porque casi por aislamiento de la zona y la falta de comunicación y de transporte. La pregunta es esa, por ejemplo, has mencionado, creo que dijiste 2 en San Bartolomé. Yo me imagino que una era Montaña Blanca, o por lo menos antes estaba Montaña Blanca. La pregunta es, la distancia que hay de Montaña Blanca no sé, al colegio de San Bartolomé, por decir que sea el más cercano, el Quintero, tal, o no sé cuáles son los que están ahora. Es decir, el sistema de ruta de guagua, ¿por qué no se utiliza en eso? Está cerca, el coste no creo que sea elevado. No sé si es porque casi que se hace, porque se prefiere elegir la escuela unitaria. Mira, los lugareños entienden, como los lugareños propios de la zona y no los de nueva asentamiento, pero los relativamente que están asentados ya en un tiempo, sienten la escuela como algo propio. Te puedo decir, no voy a nombrar ningún colegio porque no quiero hablar, pero hay colegios que han cerrado, que tienen a una distancia centro 2 kilómetros, una distancia sur 2 kilómetros. Pues esos colegios esos alumnos no fueron a esos colegios, fueron a otro centro que no tiene nada que ver con este tema. Entonces, la cuestión es que el sentimiento de pertenencia que tiene los que habitan del colegio es muy fuerte y muy importante. Y es un foco de cultura. Se sienten, nosotros trabajamos mucho, los colegios trabajan mucho y en los encuentros también trabajamos mucho con la comunidad. Queremos que los padres participen. Las puertas están abiertas para que ellos, en los encuentros que hacemos, el encuentro de Canarias, y hacemos un fiestón tremendo, aquí los niños son 300, pero podemos llegar a 600 con familias y con personas con habitantes del lugar. Entonces, eso es importante porque se sienten partícipes, parte activa de la educación. Y no quiero, a lo mejor me desvío un poco de la pregunta. La cuestión es que no es lo mismo coger una guagua, que para mí un niño de 3 años coger una guagua y desplazarse aunque sea 2 kilómetros me parece una aberración, que tener el colegio ir en bicicleta o ir caminando
al colegio de tu barrio. Claro. A mí no me parece que se desvíe para nada. A mí ese sentimiento de pertenencia del que he hablado, de comunidad, no solo en la educativa, eso es participar en la comunidad de tu pueblo, de tu zona, de tu gente, y ese sentimiento de pertenencia yo lo conozco de personas que han ido a escuelas rurales y en un momento vital que nos encontramos ahora, en el que todo es individual, yo leo y veo solo lo que yo quiero en mi plataforma de streaming favorita, solo me relaciono con 3 personas concretas, la gente está quejando mucho problemas de salud mental, por ejemplo, relacionados con no siento que sea útil para la sociedad, no formo parte de nada. Pues a mí me parece fundamental y esto se consigue en las escuelas rurales. Andrés, no le voy a hacer más preguntas para que tengas tú para hacerle en tu entrevista. Chano, solo antes de terminar, recuérdanos, por favor, por si alguien se ha interesado en estos momentos, recuérdanos el plazo, ¿cuándo se abre el plazo para las inscripciones de matrícula? El plazo de prescripción se abre del 6 al 17 de abril. Pueden hacerlo online y también acercarse a las escuelas en cualquier momento, pueden ser atendidos. Y si no, yo también, que estoy en el islote y tienen mi teléfono, pero mi teléfono tiene todo el mundo, me lo pueden preguntar, que yo no se lo prohíbo a nadie, porque me van a llamar para algo profesional, y eso es muy importante. Están las puertas abiertas. Si no pueden matricularlos por las razones que sean desde su casa, el centro se lo habilita para que sea así, un ordenador, o nosotros mismos, con el padre delante, evidentemente, porque tenemos que tener permiso, le haríamos la preinscripción. Bueno, pues ahí está esa invitación, más fácil imposible, y yo creo que de verdad las escuelas rurales son una excelente forma, esto ya es opinión personal de mi cosecha, son una excelente forma de afrontar y encarar el mundo y la educación tal cual están las cosas en estos momentos. Chano Acosta, coordinador del colectivo de escuelas rurales de Lanzarote. Un placer, muchas gracias, buen día. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Adiós. Oye, Andrés, pues yo no lo sabía, chico. Yo ayer estaba en el Parlamento y no estaba yo. Se cerró la entrevista, ¿no? Bueno. Pregúntale por los ecocomedores. Eso me interesa mucho que le pregunte. Sí, claro. Es que son muchísimas las ventajas y es verdad que ha llegado mucha población nueva a Lanzarote que no sabe las ventajas que tienen las escuelas rurales, por ejemplo. Además de la población de aquí, que a veces nos despistamos un poco y decimos, pues oye, si tú estás en Arrecife, pues a lo mejor no. Pero si estás en otro sitio... No, y sobre todo eso, y además que son números más limitados, es más personalizada, tiene tal... A ver, esto... También se podría pensar de otra manera también, si tú eres de un sitio pequeño, también ir a un colegio del pueblo mayor o de tal, pues también está bien, conoces a otra gente y también tendrás a lo mejor otro tipo de actividades, o sea que todo es bueno, pero la verdad que las escuelas unitarias, yo la gente que conozco han estado muy satisfechos con la educación de sus hijos, han sido estudiantes que han desarrollado evidentemente la carrera que han querido o lo que sea, y la verdad que yo me imagino, ya te digo, la de eso creo que dijo con 5, es que vamos, pues clases particulares. Claro. No sé, yo a mí envidié mucho a mis primos cuando fueron. Yo al principio tenía desconfianza porque decía, pues igual la calidad educativa no es tanta, ¿no? Porque dices, tienes que coordinarte. Pero es un poco lo que ha explicado Chano Acosta. Es una cuestión de metodología. Y si se aplica bien, claro, luego me daba envidia. Porque yo los veía haciendo actividades, te lo juro, y yo era mayor, mucho mayor, y los veía haciendo actividades y con unos sentimientos y con una forma de vida muy vinculada al colegio y a sus compañeros y a las familias de los compañeros. Y era como, y eso perdura en el tiempo, a día de hoy, que son personas adultas con carreras ya. No sé, me parece una cosa súper bonita y para nada quedaban atrás cuando llegaron al instituto del sistema educativo muy bien. Convencional. Oportunidades que para ustedes, si la batería de su coche les falla, pues yo les recuerdo que pueden llamar a SOS Baterías y les instalan la batería a domicilio en menos de una hora. También están en la calle Muyay 75 de Arrecife. Andrés Martinón, un placer, gracias. El placer es mío, gracias, chao.